Alguien que lea este caso, esta situación, y después resolvemos estas preguntas. Bueno, dos médicos investigaban la prevalencia de enfermedad coronaria y los probables factores de riesgo asociados a esta condición en hombres entre 25 y 65 años de edad de un barrio de la ciudad de Bahía Blanca. Para ello, entrevistaron personas con enfermedad coronaria e indagaron edad, sexo, antecedentes previos de enfermedad coronaria, tabaquismo, al que clasificaron leve, moderado y severo, de acuerdo a la cantidad de cigarrillos por día, y la actividad física practicada por ellos. Simplemente establecieron dos categorías: actividad física frecuente, actividad física urgente. Registraron también en todos los individuos la presión arterial y le realizaron un análisis de sangre con el objeto de medir concentración sanguínea de colesterol. Muy bien. Entonces, resolvamos la primera pregunta. Seleccione al menos 6 variables. Profe, las variables serían edad, sexo, antecedentes previos a la enfermedad coronaria, tabaquismo, actividad física y pues ya ahí van 6. Listo. ¿Cuál de esas variables, de las que están en el caso, no de las que leyó ahora, sino de las que están en el caso, es la variable dependiente? Si miramos en términos de investigación. ¿Habría enfermedad coronaria por tabaquismo? Eso es dependiente, ¿no? Esa es la variable dependiente, correcto. Y las demás serían entonces variables independientes. ¿Cuáles serían las variables universales? La edad y el sexo. Muy bien. ¿Y cuáles son los niveles o los tipos de escala en que están las variables según lo que se puede leer del texto? Serían variables cualitativas y estarían en escala nominal. ¿Cuáles? ¿Cuáles variables? Sí, ¿cuáles variables? Estarían en nivel cualitativo nominal. El Profe, la sexo. edad, el sexo. No, porque el sexo, ¿La edad sería edad ordinal. está a Sería nivel ordinal. cualitativo? Ah, No, no, eso no, es el sexo, el cuantitativo sexo. también. También no, ese es sí. ¿Cómo? Edad y Perdón, sexo sí profe, serían el sexo nominal. el, Dicotómico. eso. Y Ok. La edad dice aquí entre 25 y 65 años. ¿En qué nivel de medición está? Intervalo, ¿no? Cuantitativo de intervalo, sí, correcto. Antecedentes previos de enfermedad coronaria. ¿Qué nivel de medición y qué tipo de escala es? Cuantitativo razonable. No. Cualitativa politómica. Cualitativa, correcto. Cualitativa nominal, politómica, sí, porque es posible que entre dentro de un grupo de enfermedades, ¿no? Tabaquismo.
Cualitativa nominal dicotómica. ¿Cómo? Cualitativa nominal dicotómica. ¿Por qué dice eso? Porque pues en cualitativa, pues si es o no es esto, pues fumador, y pues porque solamente hay dos opciones, sería dicotómica. Pero aquí dice tabaquismo Profe, al sería que ordinal. clasificaron en leve, moderado y severo. Sería ordinal, profe. Ordinal, correcto. Leve, moderado y severo. Listo. Actividad física. Sería cualitativa nominal. Ok, porque ahí sí solo dos categorías, presente o ausente. Muy bien, después dice, registraron, o sea, anotaron también en todos los individuos, o sea, cada uno, la presión arterial. En ese caso, esa variable, ¿en qué nivel de medición está y en qué escala? Cualitativa intervalo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de presión, pues siempre hablamos de unos rangos, de un límite superior y un límite inferior. Por lo tanto, no puede ser cualitativa. Eso, cuantitativa dije. Cuantitativa, ajá, y Sí, ahora ¿por qué dice intervalo? por lo que le acabo de decir, por lo que tienen un límite superior e inferior, pues en los rangos. Pero ¿dónde está allí el límite superior e inferior? Mire, revisemos. ¿Tiene Registrar, razón? Razón, profe, ¿no? claro, Sí, porque registraron también en todos los individuos la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? A cada uno se le tomó la presión y se anotó la información, el dato que dio. Y la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Por lo tanto, en este caso, nos están hablando de una variable en el nivel de medición cuantitativo y de razón. No nos están diciendo intervalos como nos dicen aquí en la edad. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profe. Ahora sigamos. Y les realizaron un análisis de sangre con el objeto de medir la concentración sanguínea de colesterol. Esa concentración sanguínea de colesterol. ¿Qué opinan? ¿Cómo está? ¿Qué nivel de medición es y qué tipo de escala? cuantitativa razón, ¿Por qué? porque pues igual que el ejemplo pasado con la presión arterial, no nos están dando pues un rango y pues es cuantitativa ¿Por qué? ¿Cómo se mide el colesterol? con un examen de sangre. Sí, pero ¿cuál es la unidad de medida? Para sustentar lo que usted está diciendo, de que es cuantitativa y de razón. Gramos por mililitro. Miligramos por decilitro o miligramos por ciento. Correcto. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase anterior, en algún momento, la idea es que nosotros tratemos de obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces aquí, por ejemplo, el tabaquismo, aunque lo clasificaron en leve, moderado y severo, es decir, cualitativo ordinal, la idea es, de acuerdo con lo que dice acá, cantidad de cigarrillos al día, que hubiese sido la pregunta sobre cuántos cigarrillos fuma usted al día, para poder obtener la variable en el nivel más alto, con la mayor información. Lo mismo hubiera sido deseable que la actividad física
se pudiera obtener con el mayor nivel de información, es decir, cuantitativa y de razón. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pudieran haber hecho las preguntas relacionadas con actividad física? ¿Cuántas horas de ejercicio hace a la semana? Por ejemplo. Muy bien. Los gráficos. Aquí están los principales tipos de gráficos que se usan en medicina, epidemiología. Están los gráficos de sectores o circulares, que por ahí en la calle les llaman tortas, pies o ponqués. El gráfico de barras o de columnas. El histograma y el polígono de frecuencias, aunque hay otros, veremos algunos ejemplos, pero estos son los más comunes. Veamos aquí un gráfico muy común, que es el gráfico con diagrama lineal. Noten ustedes acá que hay un título del gráfico, el cuerpo del gráfico, que está organizado con base en... ¿En qué está organizado esto? ¿Qué les recuerda esto? ¿Meses? ¿Cómo? En la Sí, X sí. es por Bueno, meses. aquí es la variable tiempo, meses, y aquí la variable frecuencia, perdón. Pero esta línea vertical y esta línea horizontal, ¿qué les recuerda? El plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano es prácticamente una cruz donde hay 4 cuadrantes, pero se usa con más frecuencia el cuadrante superior derecho, especialmente con estas variables cuantitativas. Fíjense, aquí estamos hablando del número de casos de dengue en un sitio Y y en un tiempo determinado. Es decir, nos está dando el título el qué, el dónde y el cuándo, como es correcto. Está el cuerpo del gráfico con base en este cuadrante superior derecho que tiene una línea vertical que se conoce como ¿Línea Y? Eje Y. eje Y o también ordenada. Y esta línea horizontal, que es el eje X. X o abscisa. Quizá. Y noten, la mayor parte de los gráficos, no todos, desde luego hay excepciones, en el eje de las Y va la frecuencia y en el eje de las X la variable, en este caso la variable tiempo. Y ahora miren el comportamiento, describan el comportamiento de estos casos. Pues Arrancamos en el sería mes de enero. Ajá. bastante fluctuante, pues en el mes de enero está pues un poquito más de la mitad. En el mes de febrero baja. Su punto más alto es en el mes de abril. Cerca, no sé si son 400 casos. Y pues como tal, su punto más bajo lo alcanza en el mes de octubre. Y tiene 2 picos, ¿no? Tiene otro pico no tan alto como el primero en el mes de julio. Julio. Y a partir de noviembre y diciembre vuelve a aumentar. Bien, esa es la descripción del comportamiento de esa enfermedad. Ahora hay que tratar de interpretar eso, hay que darle significado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el mes de febrero que bajen los casos, lo mismo que en el mes de octubre? ¿Y qué ocurre en los meses de abril a julio que hace que aumenten los casos de esta enfermedad? Cambios de estación. Lluvias. ¿Lluvias cuándo?
Si estuviéramos en No estoy Cúcuta, muy seguro cuándo la temporada de lluvia, pero aumentaría cuando inicia la temporada de lluvias. Los casos. ¿en una ciudad cualquiera o en una ciudad como Cúcuta? De verdad no estoy seguro. ¿Cómo? No estoy seguro, profe. Bueno, en una ciudad como Cúcuta, la mayoría de los picos ocurren en temporada seca, porque resulta que en la temporada seca baja el agua, incluso la del acueducto, y entonces las familias, sobre todo las familias más pobres de las periferias de la ciudad, tienen que almacenar agua en cualquier cosa que puedan, en baldes, en lavaderos, en tanques, etc. Y el mosquito transmisor del dengue, la Aedes aegypti, tiene una predilección por el agua limpia, estancada y sombreada. Entonces, teniendo ese conocimiento del comportamiento de los criaderos, de los mosquitos y de la enfermedad, es posible entonces planear intervenciones. ¿Qué hacer para tratar de, por ejemplo, horizontalizar por la línea de abajo los casos de dengue? Pero ya esa parte forma parte de las intervenciones que serán estudiadas en salud pública. Ahora miremos este gráfico. ¿Qué ven allí? Un crecimiento exponencial. ¿Por qué le parece eso? Por el aumento que tiene, más o menos hasta los 60 años. Y porque no lo veo tan plano, pues de primeras. Bueno, noten qué es lo que está graficado. Aquí está graficado el porcentaje acumulado, es decir, la frecuencia relativa acumulada. Esa es la razón por la cual esta curva tiene esta forma muy distinta a esta. Aquí lo que están graficados son el número de casos, es decir, la frecuencia absoluta. Mientras que aquí están la frecuencia relativa acumulada. Entonces, si nos regresamos un poquitico a un ejemplo que veíamos la vez pasada, puede ser este mejor. En la primera gráfica, la del dengue, se grafica esta columna, el equivalente a esta columna, el número de casos, la frecuencia absoluta. Mientras que en la gráfica que estamos ahorita analizando, la que se grafica es esta columna, la de frecuencias acumuladas. Y por esa razón es que adopta esa forma. Y uno no debería confundirse con pensar que sea un crecimiento exponencial, porque justamente ese es el comportamiento de la frecuencia relativa acumulada. Y así como vimos la información que se puede extraer de la tabla aquella, también podemos hacer análogamente el mismo análisis. Entonces, el 50% de los casos tiene más o menos 31 años o hasta 31 años, corrijo. El 80% de los casos, por ejemplo, tiene algo más de 40 años o hasta 40 años. Y entonces eso le da a uno la idea también de cuál es la proporción de mayormente afectados, es decir, el volumen, la magnitud de la población que tenemos que atender. Miremos esta a ver cómo la leemos.
Me parece una mezcla entre las dos gráficas anteriores. La línea pues sería ya el, la parte del, ay, se me olvidó el nombre. Y las barritas ya sería, digamos, la frecuencia y la línea es la frecuencia relativa acumulada. Ok, sí, tiene usted razón. La salvedad que habría que hacer es que en lugar de otro gráfico lineal, como en el caso de dengue, aquí se usan barras o columnas separadas. Fíjense que están separadas. Y eso se hace porque la variable esta, en relación con la actividad, está medida categóricamente de manera ordinal, sí, pero no es una variable continua. Por esa razón, en este caso, no se usa el gráfico lineal. Entonces, aquí está que no hace ejercicio, aquí que hace algún tipo de actividad, aquí actividad regular, aquí solo por entretenimiento y un grupito que no contesta. Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? Un gráfico lineal de una década de un periodo de tiempo y pues si se compara con la que está ahí pequeña, vemos que pues prácticamente se comportan de manera inversa. O sea que hacia los 90 se está aumentando y la otra hacia los 90, o sea, del 95 al 97 va disminuyendo. Miren la enfermedad, sarampión, el país, el periodo de tiempo y el inserto, que ¿qué es lo que hacen? Cogen este pedacito de acá de 1980 al 90, como aquí prácticamente se ve casi plano, con una leve elevación acá, entonces lo que hacen es cambiar la escala y lo sacan acá, para mirar que definitivamente después del piquito del año 80 vino una relativa calma con un pequeño pico en el 86 y un aumento importante en el año 90, sin que ese aumento llegara ni cerca de como venía en la década finales de los 50 y en la década de los 60. Entonces ahora miremos en la teoría. ¿Qué puede significar que en esta década de los 60, hasta mediados de los 60, hay esos picos tan altos y de pronto a partir del 65 hay una caída brusca hasta el 68 más o menos, 70, vuelve y sube como en el 71 un poquito, vuelve a bajar, vuelve a subir como en el 76, vuelve a bajar y después se comporta como aparece acá? ¿Qué puede significar eso? ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno? Profe, pues podría ser la eficacia de un programa de vacunación, por ejemplo. Sí, Pues, entonces ustedes podrían, por ejemplo, revisar en sus celulares o en sus libros más o menos cuándo empezó la vacunación contra el sarampión en Estados Unidos, a ver si eso coincide ahí, y entonces ahí estaría uno como verificando un poco la hipótesis, ¿no? ¿Qué más? En Diga. 1963 dice en internet, profe. ¿Qué pasó? ¿Iniciaron la vacunación? Sí, más o menos pues dice una fuerte, o sea, la primera fuente dice eso. Ok.
En esta pandemia de COVID-19, aunque todavía faltan datos, fíjense el comportamiento que está teniendo la enfermedad al inicio, después con las medidas, digamos, obligatorias que tuvo el gobierno, después cuando el gobierno aflojó las medidas y ahora que se está vacunando. Eso va a ser muy interesante ver esas gráficas para ver, o por lo menos acercarnos a ver la eficacia de las vacunas que se están usando y desde luego de las medidas de salud pública, fundamentalmente las 3 medidas básicas de salud pública que sí han funcionado, que son el uso de la mascarilla de buena calidad y de manera adecuada, el distanciamiento social y el lavado de manos, o por lo menos la antisepsia con alcohol al 70%. Muy bien. ¿Y aquí qué vemos? Pues una comparación lineal entre fumadores y no fumadores, y de que se puede concluir de que los no fumadores llegaron a vivir más que los que sí fumaban. Exactamente, exactamente. Arrancan a los 35 años, el 100% de fumadores y no fumadores están vivos. Pero a los 50 años, es decir, 15 años después, el 97% de los no fumadores están vivos, mientras que el 94% de los fumadores están vivos. Ahí hay una brecha ya. A los 60 años la brecha está más amplia, a los 70 más amplia, a los 80 más amplia todavía. Desde luego, al final otra vez, en un periodo al cumplir los 100 años, casi todos están muertos independientemente de que hayan fumado o que no lo hayan hecho. Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? Es un diagrama de sectores circulares o de pastel, en donde encontramos pues los porcentajes de personas que pertenecen a cierto grupo sanguíneo. Muy Y al bien. parecer de una población de 1050 personas. Muy bien, entonces tenemos también los aspectos formales. Tiene el título, tiene el diagrama, tiene la fuente y aparece algo adicional que son estos colores, que son las convenciones, así se llaman, convenciones que ayudan a entender el gráfico. ¿Y acá qué tenemos? Un diagrama de barras que pues como que califica el servicio que tiene cierta población ante pues el servicio de salud prestada, donde pues la mayoría contesta que ha sido bueno. Ok, entonces nuevamente la variable salud aquí está en un nivel de medición cualitativo y un tipo de escala ordinal. Y noten entonces que las barras o columnas están
separadas. ¿Y acá? Profe, el mismo diagrama, pero está en porcentajes en vez de valor absoluto de cada. Correcto. Entonces ahí está graficada la siguiente columna, que son las frecuencias relativas, no las acumuladas que tienen la adopción de la curva aquella como una ojiva, ¿no? En este caso, cada grupito se grafica. Y acá, Un histograma, el número de hijos de familias. ¿por qué no es histograma? Porque las barras no Un están unidas. Entonces tiene Correcto. que ser gráfico de barras. Este es un gráfico de barras o columnas en donde, aunque la variable, ojo, es cuantitativa, es de carácter discreto, es decir, no hay valores intermedios. Por lo tanto, se habla en este caso de categorías y por esa razón están separadas las barras. ¿Quedó claro? Distinto de este, que sí es un histograma. Y fíjense qué casualidad, debe ser muy parecido al gráfico que ustedes me mandaron del trabajo de la semana pasada. Cuando uno une la mitad de la base superior de cada columna, así, entonces esa línea, ese gráfico lineal que queda allí resumiendo, se denomina polígono de frecuencias. Bueno, en algunas ocasiones los grupos son de distinto tamaño y entonces el gráfico también adopta distinto grosor, llamémoslo así, de las columnas o las barras. Pero quiero que revisemos esta gráfica. ¿Qué les llama la atención de ahí? Profe, me llama la atención que está graficando, pues que tiene más de una variable que graficar. En este caso está graficando la variable del sexo y la del número de caries. Entonces está haciendo como una comparación entre cuántas caries tienen los niños según el sexo. ¿Y qué concluiría usted en relación con las caries de niños y niñas? Pues que los niños tienden a tener más caries. Ok, excelente. Y si uno hace el análisis por grupos individual, fíjense, sin caries, 15 niñas. Sin caries, solo 5 niños. De 1 a 3 caries, niñas 15, niños 25. Más de 3 caries, niñas 20, niños 40, el doble. Muy bien. Esta otra gráfica la van a encontrar ustedes en algunos casos. Aquí vamos a mirar un par de ejemplos. No es la más frecuente, pero
como la van a encontrar, entonces se las muestro. Aquí hay una variable que se llama edad y acá la distribución, la frecuencia del grupo S en donde analizaron la variable edad. Esta línea que aparece acá corresponde al límite inferior. Esta línea corresponde al límite superior. Por lo tanto, ahí hay un rango. Y aparte de eso, esta línea corresponde al Q1, esta al Q2 y esta al Q3. De tal manera que el espacio entre Q1 y Q3 se denomina rango intercuartílico y nos sirve para analizar cierto tipo de distribuciones que ya les voy a decir cuáles. ¿Qué significa este gráfico para ustedes? Profe, creo que es una gráfica de dispersión. ¿Correcto? Ese es un diagrama de puntos o también llamado gráfico de dispersión. Muy bien. ¿Qué más? O sea, lo que trata es de mostrar cómo se comportan los individuos, ¿sí? O sea, los valores que han tenido los individuos de la población que se está evaluando. Los individuos. Ya que no he mirado de qué trata de los valores. O sea, la dispersión que presentan cada uno de los datos que se están tomando. ¿Y qué opina de eso? ¿Qué ve? De que hay un rango bastante amplio o sea, los que tienen un valor más alto e inferior. Ya es que no he leído bien la gráfica. ¿Alguien más tiene alguna idea? Pues que claramente a más años de exposición, los niveles séricos de CDD tienden a ser más altos. Exactamente. ¿Y esa dioxina qué es? Tetraclorodibenceno. Ajá, ¿y eso qué produce? ¿Qué pasa con los seres humanos con respecto a eso? No, la verdad ni idea. Revise su celular, su Google, su... Pues dice que si la exposición es demasiado alta, se pueden presentar afectaciones en el sistema nervioso
y en el cerebro. O sea, técnicamente es una intoxicación. Ok, e incluso pueden llevar al cáncer y a la muerte. Y fíjense, eso los gringos le paran bolas a eso. Y entonces miden, hacen esas mediciones en el grupo más importante de la salud pública, que son los trabajadores. Nosotros aquí no tenemos estadísticas mucho sobre eso, desafortunadamente, pero más detalles relacionados con la salud ocupacional van a ver ustedes cuando lleguen a hacer ese curso un poco más adelante, no sé si con la doctora Dabeiba o conmigo también. Muy bien. Y aquí les traigo una gráfica que van a ver seguido en clínica, cuando estén en medicina interna, cuando estén en pediatría. Resulta que allá se utiliza mucho las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que son estudios de otros estudios, es decir, la población que se estudia no son personas directamente, sino se recogen artículos científicos que otras personas han publicado y tratan de homogeneizar eso y aumentar el tamaño de la muestra para tratar de ver si hay o no diferencias estadísticamente significativas. En este caso se trata de 15 estudios y la unidad de medida que utilizan aquí es el OR, odds ratio, que vamos a repasar, lo vamos a calcular la otra semana cuando veamos el uso de la tabla de 2×2. Y noten aquí esta línea vertical que equivale al 1 y que divide la gráfica en dos. Todo lo que tiende al infinito, que significa mayor riesgo, y lo que tiende a 0, que significa beneficio. De tal manera que al escribir las líneas horizontales que corresponde cada una a un artículo científico de estos 15, con los resultados que obtuvieron, entonces notamos que hay algunas líneas como esta, que no llegan al 1 y por lo tanto las diferencias o los resultados son estadísticamente significativos. Mientras que el resto de artículos pasan o tocan el 1 y por lo tanto dejan de ser estadísticamente significativos de manera individual, posiblemente porque el tamaño de la muestra es pequeño. Pero cuando juntan toda esa población, aumentan el tamaño de la muestra y noten aquí este rombo. Este rombo es como el resumen de todos los 15 artículos y fíjense que está claramente casi en el 5, es decir, cuando juntaron los 15 artículos, aumentó el tamaño de la muestra y cambió la significancia estadística. Eso, como les digo, es lo que hacen en clínica con las revisiones sistemáticas, como este ejemplo, o los metaanálisis. Muy bien. Y ahora, ¿qué nos dice este gráfico? Esa ya sería una gráfica, no sé, en 3 dimensiones. Sí. Y pues se me hace muy semejante a la de dispersión, ¿no? A la de puntos. Sin embargo, yo les traje esta gráfica como ejemplo de lo que no deben hacer. Se supone que las tablas y las gráficas sirven para aclarar, para explicar mejor la información. Pero cuando uno se inventa una gráfica como esta,
lo que sirve es para confundir. Hay demasiada información, hay planos inclinados, hay tendencias que resultan supremamente difíciles de interpretar. Entonces, cuando a ustedes les toque hacer sus gráficas para hacer sus publicaciones, busquen gráficas sencillitas como las que hemos visto con anterioridad. No se maten la cabeza ni le maten la cabeza a los demás tratando de inventarse gráficas así complejas, complicadas como esta, porque pierden hasta el prestigio. Bueno, aquí está el resumen de lo que hemos estado revisando. La sistemática del trabajo estadístico implica clasificar, organizar, resumir, hacer el análisis univariado, es decir, una por una cada variable, hacer el análisis bivariado, que veremos la semana entrante, si es cualitativo con la tabla de 2×2, si es cuantitativo con las técnicas de correlación y regresión. Y más adelante el análisis multivariado, que como les decía, no forma parte de los objetivos de este curso porque ya es un tema de especialistas. Por acá la clasificación de las escalas, y entonces noten que las escalas numéricas, las escalas de razón, pueden calculársele varios parámetros, casi todos los parámetros. Aquí faltaría, por ejemplo, el coeficiente de variación. Pero si bajamos de escala a nivel ordinal, noten que se pueden calcular menos cosas. Y si bajamos a la escala a nivel nominal, menos aún. Es una de las razones por las cuales siempre, si se puede, si la variable lo permite, debemos buscar la información a nivel numérico o de razón. Aquí, para resumir, si el tipo de variable es nominal, los gráficos que más se usan son de barras o de sectores. Igual si son la variable ordinal. Y si las variables son cuantitativas, bien sea de intervalo o de razón, entonces puede usarse los diagramas de barras, los histogramas, los gráficos de sectores, los polígonos de frecuencias simples y acumuladas. Esto es otra manera de presentar lo mismo de allá. Esto es para recordar que nosotros podemos graficar la distribución de las variables y pueden tomar distintas formas. La más común en los procesos o en las variables biológicas es la curva normal, que es una curva simétrica donde tenemos en el centro las medidas de tendencia central, la moda, la media y la mediana, son iguales, y hacia los lados, cualquiera de los dos lados, la desviación o las desviaciones estándar. Positivas hacia la derecha, negativas hacia la izquierda, y como veremos un poquitico más adelante, recordaremos, nos sirven como base fundamental para la interpretación de los valores normales o los límites normales de las variables, la mayoría que nos presentan, por ejemplo, los laboratorios clínicos y demás. A veces aparecen distribuciones que son también simétricas, pero que no son normales, no llevan la curva normal, porque, por ejemplo, como ven en este caso, son bimodales, hay dos modas. Y ocasionalmente aparecen variables como esta, que son completamente asimétricas, que tienen una caída, en este caso, del lado izquierdo. La cola la llaman este tipo de caída. Entonces, si bien por aquí están algunos valores de tendencia central, fíjense que la desviación estándar es muy diferente hacia la derecha que hacia la izquierda. Una utilidad de algunas de las medidas de tendencia central. Ordenen de menor a mayor estos periodos de incubación
de estos 11 niños que tienen esta enfermedad. Y cuando lo hayan ordenado, díganme cuáles son el rango, límite superior, límite inferior, y cuál es la moda. Profe, el último es un 15 o un 13, es que no alcanzo a 15, ver. 15. Gracias. ¿Listos? Disculpe, profe, ¿qué era todo lo que tocaba? O sea, para saber qué era todo. Ordenarlos, el límite superior. Ordenarlos, identificar el rango, los límites superior, límite inferior y la moda. Profe, la moda sería 16, el rango mínimo sería 15, el mayor sería 37, el intervalo de 15 a 37. Ok. Entonces, cuando ustedes estén, por ejemplo, analizando enfermedades infecciosas como esta y ocurre una epidemia, por decir algo, un brote en alguna escuela, pueden utilizar la moda como el periodo de incubación más frecuente. De hecho, si ustedes buscan cuál es el periodo de incubación de la rubiola, entonces es posible que esté muy cercano a esos valores que aparecen acá. Una forma de utilizar una medida estadística para epidemiología y para clínica. Y miren lo que aparece acá. Curvas de distribución normal del peso al nacer. Tenemos esta curva de color morado y esta curva de color gris. Estas así que son altas y delgadas, les dicen leptocúrticas. Estas que son así bajitas y gorditas, les dicen platicúrticas. Y en este primer caso, noten que las medidas de tendencia central son iguales, ¿no? Aquí en el centro, pero las medidas de dispersión son diferentes. Las de la gráfica morada son más pequeñas, mientras que las de la gráfica gris son más largas o más grandes. Eso se podría interpretar también como que estas dos gráficas o estas dos distribuciones tienen la misma precisión, pero diferente variación. En cambio, estas que están acá, noten
que tienen distintos valores centrales, pero iguales valores de variabilidad o de dispersión. Entonces, eso se puede interpretar como que hay la misma variación, pero distinta precisión. ¿Listo? Con frecuencia van a encontrar ustedes comportamientos así que los obliguen a hacer comparaciones entre las variables. Incluso en algunos casos, en variables de, perdón, de laboratorio. Y aprovecho entonces para recordarles el concepto de umbral, que se usa mucho en laboratorio y que seguramente repasaremos la otra semana a propósito de uno de los usos de la tabla de 2×2, que es el uso en los estudios de pruebas diagnósticas. He aquí la curva normal, el modelo teórico. Miren acá, están los valores centrales, la curva es simétrica y hacia la derecha y hacia la izquierda están, en este caso, las desviaciones estándar, +1 y -1, que cubre el 69% de los casos, +2 y -2, que cubre el 95% de los casos. Por esa razón, por cubrir el 95% de la inmensa mayoría, esos son los límites normales, se consideran normales, los valores normales. Mientras que el 5% restante se distribuye 2,5 para acá y 2,5 para allá. Y eso quiere decir que si están hacia la derecha, por encima del límite normal, entonces hay, por ejemplo, hiper, y si están hacia la izquierda, por debajo del segunda desviación estándar o del límite normal, entonces están en una situación hipo. Por ejemplo, si esta fuera una medición de la glicemia, entonces la glicemia, ustedes recordarán, está entre 60 miligramos por ciento y 110 miligramos por ciento. De tal manera que cualquiera de nosotros, si se toma una muestra y está por debajo de 60, quedaría aquí, es decir, en hipoglicemia. O cualquiera de nosotros que al tomarse una muestra le da por encima de 110, entonces quedaría acá, es decir, en la zona de hiperglicemia. Y así se puede analizar la mayoría de las variables clínicas o de laboratorio. Esta es otra forma de ver, de aplicar la curva normal, solo que en este caso se aplica a los cuartiles. Y entonces fíjense que el Q1, y recordaré enseguida con una gráfica de la caja como hace un rato, entre el Q1 y el Q3, que es el rango intercuartílico, está el 50% de los datos o el 50% de las observaciones. Por fuera hay un 25% hacia arriba y un 25% hacia abajo. Y graficado de manera diferente está acá. Aquí hay anticuerpos IgG para el virus de la parainfluencia tipo 1. Aquí están los casos, es decir, los enfermos, y aquí los sanos. Aquí la gráfica lo que se hizo fue voltear la cajita. Entonces este es el límite inferior, límite superior, Q1, Q2, Q3, en el caso de los enfermos, y aquí en el caso de los no enfermos, es decir, de los sanos. Entonces, si la curva es simétrica, conviene utilizar la media con la desviación estándar para resumir los datos, que es lo que ocurre aquí, o es lo que ocurre acá. Pero, si la curva es asimétrica, recuerdan de las tres que mostré hace un rato, la de la derecha, entonces es mejor utilizar la mediana acompañada del rango intercuartílico.
Eso para que lo tengan en cuenta cuando hagan sus trabajos de grado, y el estadístico que les ayude seguramente les va a preguntar qué medida quieren utilizar, dependiendo de la simetría de la curva. Muy bien. Analicemos este cuadro. A ver qué nos dice. ¿Quién se anima? Profe, pues yo diría que en proporción hay más hombres, que al principio habían más hombres con casos de SIDA y luego se identificaron más mujeres con casos de SIDA. Sí. ¿Qué más? Por ejemplo, la última columna, la que dice razón hombre, entonces nos está diciendo, bueno, el primer número que alcanzo a ver bien es el 14-5, o sea que por 14 hombres que tienen SIDA, hay 5 mujeres que también tienen SIDA y así sucesivamente hacia abajo. No. Ahí 14.5, sí, significan 14, por cada 14.5 hombres hay una mujer que tiene el SIDA. Ah, ok, profe, pensé que era un slash lo que hay No, entre. no, es un punto ahí. Sería, sí, tiene razón en ese sentido, sería más claro si uno pone el slash ahí y pone 1 debajo del slash para poder, sí, tener más claro, porque a lo mejor esta frase no es suficientemente clara. Y en este de arriba que no ve bien es 91. En 1987, por cada mujer con SIDA había 91 hombres con SIDA. Y eso fue disminuyendo al punto de que, por ejemplo, en el 94, por cada mujer solo había casi 4 hombres con SIDA. Es decir, aun cuando ustedes recordarán que esta enfermedad se inició como una enfermedad de comportamientos homosexuales masculinos, muchos por el estigma y por el machismo y bueno, una cantidad de cosas sociales, muchos hombres se casaban de todas maneras y tenían familias completas, entonces los hombres tenían sus relaciones con personas infectadas en la calle y después iban e infectaban a sus esposas. Por esa razón empezó a cambiar ese panorama y la situación también se volvió siempre mucho más grave. Afortunadamente, esto, aunque era una pandemia, no se comportó ni de cerca como la pandemia de COVID que tenemos ahora. ¿Por qué será? Por el tipo de contagio. Por el modo de transmisión. Veremos en detalle los modos de transmisión un poquitico más adelante. ¿Algo más que les llame la atención de este cuadro?
profe, que va en una tendencia muy pronunciada hacia el aumento y de repente de un año a otro los casos se disminuyeron a más de la mitad. Ajá. ¿Y eso qué puede significar? Pues no sé, podría ser que se hace promoción que la promoción hacia los métodos de barrera funciona. Bueno, entonces, justamente la información numérica, ya sea por tablas o por gráficas, sola casi no tiene significado. Uno le da el significado en la medida en que echa mano a otros conocimientos teóricos y previos que debe tener en la cabeza. ¿Qué opinan ustedes del título de la tabla? ¿Qué les llama la atención? Ahora, críticamente. ¿Nada? Que no nos dice nada, no nos dice, digamos, por ejemplo, está la tabla, están los datos, pero ¿dónde? Entonces, dice distribución de frecuencia de casos, número de casos, acá, masculino, femenino y sin identificar. Aquí están en porcentaje los casos masculinos. Aquí están en razón, la relación o la razón hombre-mujer con respecto al SIDA. Y aquí está el periodo, pero aquí dicen según texto. Evidentemente se equivocó quien pasó esto a limpio porque lo que debería decir es según sexo. Y la fecha masculino y tampoco. femenino. ¿Ah? Y la fecha, esta se Y el rango de fecha no corresponde tampoco. refiere nada más a este periodo, ¿no? Correcto. Entonces, esos detallitos, ojo, esos detallitos hay que verlos, hay que leerlos cuando ustedes les pasen información, porque con mucha frecuencia uno tratan de meterle goles. Ya se acordarán de mí al final del curso cuando les muestre algún ejemplo de algún artículo científico publicado en revista indexada. Ya verán que de todo hay en la viña del Señor. Bueno, este era ejemplo de razones y proporciones. Una pregunta, qué pena lo interrumpo. ¿Qué significa ¿Sí? ese asterisco o esa suma al lado de la fecha de 1997 y del 99? Ah, no está la información aquí. Se supone que esos asteriscos deberían tener aquí abajo unos fuentes, ¿no? O unos pies de tabla que aclararan en qué consiste esa información. Ese es otro elemento crítico para la lectura. Las tasas, habíamos visto que la fórmula básica de las tasas equivale a la fórmula básica del cálculo de probabilidad. Aquí lo importante es recordar que las tasas pueden ser generales, globales o brutas cuando se refieren a toda la población. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de una población es una tasa bruta. Pero a veces nos interesan más las tasas específicas. Y nosotros podemos hacer tasas específicas especificando, valga la redundancia, alguna variable que nos interese. Por ejemplo, edad. Por ejemplo, sexo. Por ejemplo, enfermedad. Y en algunos casos, ambas cosas. Por ejemplo, podemos calcular tasas específicas por enfermedad como la tasa de incidencia de cáncer de pulmón. Tasas específicas por edad como la tasa de mortalidad infantil. Y tasas específicas por enfermedad y edad, por ejemplo, tasa de incidencia de accidentes de hogar en niños menores de 5 años. Pero ojo, como las tasas calculan
riesgo, o lotería, o suerte, o favorabilidad, entonces siempre tenemos que comparar el numerador con un denominador que incluya la población. Porque si no incluye la población, nos quedamos simplemente en razones o proporciones. Ojo con eso. Y me voy a explicar enseguida. Miren acá. Población expuesta al riesgo en un estudio de carcinoma de cuello uterino. Miren cómo arrancamos con la población total. Resulta que en la población total hay hombres y mujeres. Pero obviamente los hombres no tenemos útero. Por lo tanto, los hombres quedan fuera del riesgo. O sea, fuera del denominador. Entonces nos quedamos con esta mitad de las mujeres y las podemos sectorizar por edades. Aquí están sectorizadas por las edades antiguas, cuando se manejaba el hecho de que las mujeres iniciaban su vida sexual grandecitas, por ejemplo, a partir de los 25 años. Entonces, fíjense que aquí se sectorizó en 3 grandes grupos y de acuerdo con la historia natural de la enfermedad, se consideraba que las mujeres menores de 24 años tenían muy bajo riesgo, muy poco riesgo de esta enfermedad. Lo mismo que las mujeres de más de 69 años. Entonces, esos dos grupos, menores de 24 y mayores de 69, también salen del riesgo, es decir, salen del denominador, de tal manera que para identificar la población directamente relacionada a este problema o con riesgo de tener este problema, es esta población. Desde luego, las enfermedades son dinámicas, el comportamiento es dinámico, cambiante. Hoy en día no es esta población, hoy en día se muerde un poquitico acá, por lo menos desde los 16 años, porque han cambiado también algunos comportamientos y algunas costumbres. Entonces queda claro que las tasas se diferencian de las razones y las proporciones en que se relacionan con una población a riesgo. Y como la forma de calcular equivale a la probabilidad, entonces las tasas nos miden el riesgo o la suerte, el azar o la favorabilidad de que ocurra algo. Analicemos esta situación. Y al final me dicen si están de acuerdo con la frase del autor.
¿Quién se anima? Profe, Sí. que los favorables a la promoción de las... Primero, lo que está diciendo está mal, y segundo, la frase que utilizan es como muy apropiada. Diga. Porque según lo que muestran los datos, el 93% de los partos que pasaron más de 5.000 gramos fueron multíparas. Y aquí afirman que es secundíparas, que son el 19%, mientras que los multíparas fueron de 93%. Y la producción de fetos gigantes puede sonar un poco brusco. La última parte me la perdí, había un ruido. Que puede sonar un poco brusco o inadecuado para los lectores o las madres, o referirse a un bebé de esa forma. Ya, ¿alguien más tiene alguna otra idea, algún otro aporte? La parte donde dice que de estas últimas 24 eran según... Ah, no, perdón, eso sí está bien, leí mal. Pero pues sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero, decir esto, eso igual tampoco quiere decir que, que si tienen dos bebés tienen más posibilidad de, digamos, de producir fetos gigantes, sino entre más niños tengan, pues mayor va a ser la probabilidad, aunque si tienen dos hijos puede aumentar esta, digamos, la tasa de que los fetos sean grandes. ¿La tasa? No, no por la tasa, no la probabilidad. ¿La probabilidad? Miren, acabábamos de revisar que el concepto de tasa implica una población expuesta al riesgo. Para poder diferenciar ese concepto de las razones y las proporciones. Es decir, es posible que uno encuentre formas de tasas como razones o proporciones, pero deben referirse a una población. De lo contrario, no la podemos llamar tasa. Y aquí, ¿dónde está la población? Aquí solamente hay frecuencia absoluta y frecuencia relativa, porcentajes. No hay población. De tal manera que para poder asegurar esta última frase, nos hace falta la población. De lo contrario, no podemos asegurar eso. Es decir, no podríamos estar de acuerdo con el autor con lo que dice en esta frase, la última, que dice aceptar la secundiparidad como el momento más favorable para la producción de fetos gigantes. Pero este momento más favorable es como el riesgo, es como la suerte, es como el azar. Y aquí no hay tasas, hay porcentajes, por lo tanto no podemos estar de acuerdo con esa afirmación. ¿Está claro? Si nosotros queremos calcular tasas y que las tasas no midan riesgo, es decir, se comporten como una probabilidad en epidemiología, tenemos que tener poblaciones en el denominador. Y en este caso no hay población, simplemente hay paridad de la madre. ¿Cuántas bebés han tenido las mamás? ¿Ok? Y miren cómo cambia el asunto. Miren aquí arriba
cantidad de casos reportados de tuberculosis por edad en Estados Unidos 2002. Miren aquí esta barra grandota, esta un poco más chiquita, esta un poco más chiquita. Si uno se descuida, puede creer que el mayor riesgo de tuberculosis está en esta barra, ¿cierto? Pero resulta que no podemos calcular ahí riesgo porque solamente tenemos los casos, una magnitud, un tamaño. Para poder calcular el riesgo tenemos que comparar esos casos con una población en cada grupo de edad. Y fíjense que si hacemos eso, la gráfica cambia completamente. ¿Dónde quedó entonces el mayor riesgo? En los mayores de 66, 5. Correcto. Correcto. Entonces, esto nos da una información básica de la magnitud. Pero cuando queremos calcular el riesgo, tenemos que convertirlo en tasas y para convertirlo en tasas tenemos que compararlos con una población. Y ahí sí podemos decir, el mayor riesgo está en el grupo de mayores de 65 años. Y ojo con el tema de los denominadores. Les explico con esta cuadrícula. Miren, en este cuadrado grande, aparentemente blanco, está representadas las personas expuestas a X riesgo. Pero resulta que no todas las personas expuestas se enferman. Se enferman algunas que están representadas aquí en este cuadrado diagonal hacia la derecha, hacia arriba. Pero de las que se enferman, no todas buscan atención médica. Esas están aquí en este otro cuadrado en diagonales a la izquierda. Pero de las que buscan atención médica, no a todas se le toman muestras, que están representadas aquí otra vez en un cuadrito blanco. Y de las que se toman muestras, no todas se analizan. Las muestras que están aquí en este grisecito claro. Y de las que se analizan, no todas tienen el diagnóstico confirmado. Y de las que tienen el diagnóstico confirmado, no todas terminan reportadas. Entonces noten ustedes que es la eterna lucha de los estadísticos y los epidemiólogos lograr buenos datos. Aquí, en otras palabras, lo que les estoy mostrando es que puede haber subregistro. Y cuando hay subregistro, se pueden tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, nos toca, en la medicina es el arte de tomar decisiones con incertidumbre. Nos toca tomar decisiones con la información que tengamos. Ojalá pudiéramos tener la mejor información posible. ¿Preguntas? Bueno, terminamos ahí hoy. Descansen, revisen la literatura. ¿Ya tienen los libritos? ¿Han buscado la literatura? Tengo una pregunta, pero del primer taller que usted nos había dejado sobre lo de las tasas. Ajá. Esto, había pues la parte esa de las tasas, había, bueno, decía que había una población de 5.000 personas, algo así, y que a lo último habían muerto 3 o 4 personas. Entonces, para hacer el análisis final, ¿se tenían en cuenta esas, o sea, se sacaban del estudio de esas personas o se dejaba el 5.000 de las personas que habían iniciado el estudio? Ah, ok. Lo que debería hacerse es sacarlas. Estrictamente hablando, es sacarlas. Pero si usted mira
Si usted le quita a 5.000 los 3 muertos, eso le da 4.997. Y si usted hace el cálculo, resulta el cálculo prácticamente igual. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok. Profe, los sanos también se quitaban, ¿no? ¿Perdón? Los sanos también se quitaban, ¿cierto? Sí, claro, pero lo mismo, ¿no? Lo Pues sí, mismo, casi no cambia. estrictamente hablando hay que restarlos, pero como son tan pocos, digamos, el cálculo final no tiene mayor variabilidad. Bueno, buena noche, descansen, revisen la literatura, si no tienen todavía los libritos, hablen con sus colegas del semestre pasado, que a todos ellos recibieron en medio magnético los libritos de epidemiología. Chao. Hasta Chao, luego, profe, muchas gracias, feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias. Chao, Luego, chao. profe, gracias.